Eso, doctores. Muy bien. Falla cardíaca derecha. ¿No ven? Este paciente tiene falla cardíaca derecha solo con esto, pero esto no explica la disnea, ¿no? Si tuviera falla cardíaca izquierda, pudiera explicar que el paciente tiene disnea por falla cardíaca izquierda. Este caso, solo esta partecita es falla cardíaca derecha, pero no explica la disnea. Puede explicar el dolor torácico opresivo y la lipotimia, pero la disnea no explica fisiopatológicamente. Entonces, la alarma clínica para este tema es disnea progresiva, no es agudo, es crónico, con exacerbaciones, síncope y datos de falla cardíaca cuando el cuadro ya está crónico, reagudizado casi en etapa terminal. Entonces, todo lo que tenga que ver del lado derecho, doctores, del ventrículo derecho que está afectado, eso es lo que nosotros vamos a ir a buscar en los estudios complementarios. Si es en el electrocardiograma, desvío a la derecha, hipertrofia derecha, disfunción sistólica del ventrículo derecho, TAPSE disminuida, onda S disminuida, fracción de acortamiento disminuido, EE' alterado, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el lado derecho. Entonces, a este paciente se realiza un electrocardiograma y ¿qué es lo que se evidencia? Bloqueo o el eje hacia la derecha, porque recuerden que el ventrículo derecho está desviado, está alterado el ventrículo derecho. ¿Por qué está alterado el ventrículo derecho? Porque hay hipertensión pulmonar, hay un aumento de la poscarga al ventrículo derecho. En la radiografía se evidencia arterias pulmonares dilatadas, cardiomegalia derecha, y en la ecocardiografía todo lo que tenga que ver con función sistólica del lado derecho, todo lo que tenga que ver. ¿Ok? Entonces, ¿qué han encontrado? Función ventrículo derecho dilatado, la función sistólica del BD disminuida, aquí debería ser TAPSE, ¿no? Aquí vamos a ver en los otros TAPSE. Y la presión sistólica de la arteria pulmonar está 70 en este caso. Según Guyton, el libro de fisiología básica que entra a la RECI, ¿cuánto es la presión sistólica normal? Miren, tres datos. ¿Cuánto es la presión sistólica de la arteria pulmonar, la presión media de la arteria pulmonar y la presión diastólica? Tienen 30 segundos, por favor, anoten en el chat. A ver, veamos. De la arteria pulmonar, dices de 15 a 25, pero ¿cuál? La diastólica, la sistólica y la media. Tres datos necesitamos. Andelina, tres datos. ¿Cuánto es la sistólica? ¿Cuánto es la diastólica? Y la media sobre todo. Eso nos interesa acá para este tema. Esos datos son claves, doctores, de fisiología. Clave, clave. Doctor, la sistólica es 25, la diastólica es 8 y la media es 15. Eso, muy bien. Ese dato es clave para poder. Miren, en el caso clínico, tiene 70 de presión arterial sistólica. Entonces, sabemos que la presión arterial sistólica está muy extremadamente elevada. Y en el laboratorio han encontrado BNP elevado, ANA negativo, recuerden esto para lupus y otras enfermedades reumatológicas, VIH negativo, y a la prueba de caminata a los 6 minutos solo recorre 280 metros y desatura con el esfuerzo. Este diagnóstico, doctores, de hipertensión pulmonar
Incluso el libro refiere que se tarda en diagnosticar. No es que llega a nuestra consulta o llega ya por hipertensiones. No es frecuente ver diagnóstico de hipertensión pulmonar, porque además el diagnóstico necesita cateterismo cardíaco. Entonces a este paciente le realizan el ecocardiograma y miren acá en esta primera imagen, tiene ingurgitación tricuspidia y gracias al Doppler continuo se saca la regurgitación tricuspidia máxima. Gracias a este flujo retrógrado se detecta, más la vena cava inferior y otras variables ecocardiográficas, la presión sistólica de la arteria pulmonar. Después acá miden la vena cava, miden la parte del strain, ven acá la función de la arteria pulmonar, el volumen sistólico y otras variables. Entonces, un paciente, vuelvo a repetir, para que sospechemos que tenga hipertensión pulmonar, debe de tener disnea progresiva, síncope de esfuerzo, datos de falla cardíaca severa y en el ecocardiograma compatible con hipertensión pulmonar severa. Entonces, ahí más o menos se presenta. Bueno, ahora, esto es pregunta de examen, posible pregunta de examen. ¿Cómo diagnostico ¿Cómo diagnostico hipertensión pulmonar? El gol estándar es cateterismo cardíaco, ¿ok? Por eso es un poco difícil ver cateterismo, es decir, introducir a la vena cava superior, es decir, cateterismo como tal, va hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho y se enclava en la arteria pulmonar. Entonces se hace con hemodinamia. Y acá, de las tres variables que hemos recordado, la sistólica, la diastólica y la media, la que nos va a servir para el diagnóstico es la presión de la arteria pulmonar, la media, doctores. La media. Esta tiene que ser mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Esto, cuando estaba haciendo la alta especialidad, me han preguntado, ¿cuál es el criterio diagnóstico? ¿Cuál es el punto de corte? Actualmente se ha cambiado en las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardio, está mayor o igual a 20, pero este es del libro de Harrison, comienza con este valor 25. Eso anótense por favor en su resumen. Y la presión capilar pulmonar tiene que estar menos de 15 milímetros de mercurio. Como en las anteriores clases de cardio vimos, esta presión capilar se refiere cuando se ocluye, ¿no? Cuando se ocluye, tiene que estar menos de 15. ¿Qué significa menos de 15? Que no hay disfunción ventricular izquierda. Recuerden, en edema agudo de pulmón de origen cardiogénico habíamos visto que la presión de oclusión de la arteria pulmonar tiene que estar alta, más de 18. En este caso, tenemos presiones pulmonares altas con presión capilar pulmonar baja. Y a esta fórmula tenemos que añadir cuánto de resistencia vascular pulmonar es. ¿Ok? Esto se mide en Woods y tiene que estar elevada. Entonces, ¿cómo confirmamos el diagnóstico? Con cateterismo cardíaco del lado derecho. Ese es el gold estándar. Bueno, entonces con esa pequeña introducción vamos a ver el tema de hipertensión pulmonar. ¿Qué es la hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar es, como su nombre lo indica, es el aumento de la resistencia vascular pulmonar que impacta en la arteria pulmonar. Acá hay una hipertensión pulmonar. ¿Quién se ve afectado? Es el lado derecho del corazón. Entonces, a veces muchos pacientes llegan directo cuando ya está tronado el ventrículo derecho, ¿no? Ya está tronado el ventrículo derecho, está afectado. Perdón, alguien en su micrófono está. Elian, desactiva pues, o tienes alguna pregunta. Ya, gracias. Entonces, ahora, ¿saben qué es lo bonito de este tema? Cuando hay hipertensión pulmonar acá, ¿no ven esta arteria pulmonar? Nosotros tenemos que saber por qué hay hipertensión pulmonar, por qué existe. Por ejemplo, hay 4 tipos y otros de clasificación. Una es porque aquí pasa algo en las arterias pulmonares, en los capilares pulmonares, pasa algo acá. Hay una remodelación. La segunda es cuando falla el ventrículo izquierdo. Esa es la tipo 2. ¿Ok? Aquí le voy a poner capilares, es lo que falla, los capilares pulmonares. Algo pasa acá. Algo pasa, ¿ok?
Ahora, no estoy con mi pizarrita porque pues todo está bloqueado, no puedo llegar a casa, estoy en el hospital. Entonces estoy haciendo el mayor esfuerzo acá, ¿no? Y los capilares pulmonares están acá. Luego la tipo 2 es por falla del BI, la falla del BI, tipo 2. La tipo 3 es cuando el parénquima pulmonar está afectado. Por ejemplo, ¿cuál? EPOC, por ejemplo, ¿no? El EPOC, todo problema pulmonar, nos puede llegar hipertensión pulmonar. La tipo 3 es esta, por parénquima pulmonar, la hipertensión tipo 3. La 4 es cuando hay un coágulo crónico. Aquí en estas arterias se forman coágulos, entonces se vuelve crónico. Esa es la tipo 4, por ejemplo, la tipo 4. Y hay otras, ¿no? Asociadas a VIH, artritis, lupus y otras inespecíficas, ¿no? La grupo 5. Cuando nosotros comprendamos, entendemos qué estructura está enferma, ahí vamos a ver cuál es el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en la tipo 2 será voy a corregir el ventrículo izquierdo. ¿Por qué tiene disfunción sistólica del VI? Y eso nos genera hipertensión. Algo que deberían de preguntarnos los profesores, los docentes que van a hacer el examen o las sociedades que van a hacer el examen, la causa más frecuente de hipertensión. Y ya les adelanto, aquí lo voy a pintar de un color bonito y un color verde. La falla, el tipo 2, la falla del ventrículo izquierdo, es la causa más frecuente de hipertensión pulmonar. Eso deberían de preguntarnos, ¿ok? Entonces, para ver esto, como ustedes verán, esta hipertensión, en la tipo 1, mira, esto es lo que dice Harrison, comienza con eso, y no explica bien en esa parte bien. La tipo 1, en la tipo 1 existe esto, remodelación patológica de la vasculatura pulmonar. Ustedes imagínense unas cañerías, novelas que lleva agua y eso se ensarra, se desgasta, si vale el término, y se engruesa, ¿no? Hay mutaciones de estas células que lo vamos a ver en fisiopato. Entonces, esta vasculatura, como se engruesa, como se ensarra, como se activan varias células mitógenas, aumenta la resistencia pulmonar. Por ende, aumenta la presión de la arteria pulmonar y aumento de la poscarga del BD. Truena el BD, ¿ok? Eso es hipertensión pulmonar. El diagnóstico es por cateterismo cardíaco, como ustedes ven en la imagen. Cate del lado derecho, con eso se diagnostica. ¿Y cuál de las variables, doctores? ¿Cuál es el para hacer diagnóstico? ¿Sistólica, la media o la diastólica o ambas? ¿Cuál es? ¿Cuál tomamos? Eso, muy bien, la media, ¿no ve? La presión arterial pulmonar media, esa tomamos. Entonces, antes era 25, esto me han preguntado a mí, en su época, mayor a 25, pero actualmente ya es 20, según las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardio. Más de 20 milímetros de mercurio ya es hipertensión. ¿Cuál es el argumento de los cardiólogos, los neumólogos, los hemodinamistas del lado derecho? Porque dice 25 ya es tarde, doctor, dice. El ventrículo derecho ya está tronado. No vamos a esperar que el ventrículo derecho se lastime para hacer diagnóstico de hipertensión. Por lo tanto, tenemos que bajar ese umbral en ese Congreso Europeo de hace un par de años, recién nomás, no es muy antiguo. Entonces, los expertos han definido este punto de corte, ¿no? Que es más de 20, ya se le cataloga como hipertensión y se busca la causa, se investiga y para no llegar a que cuando el ventrículo derecho ya esté enfermo. Ese es el argumento. Bueno, ahora, la biopatología es mucho más interesante todavía. ¿Por qué hay hipertensión pulmonar? Esto lo que explica un principio es en la tipo 1, doctores. Y eso, doctor Harrison, los autores de eso deberían de especificar. Esta fisiopatología es de la hipertensión tipo 1, no es tipo 2. ¿Cuál era la tipo 1? La que está afectada acá, en la vasculatura pulmonar, en los capilares pulmonares. Ahí es la clave, ¿ok? Entonces eso explica. ¿Qué es lo que pasa, dicen, en estos vasos sanguíneos? A ver, voy a intentar dibujar. A ver, aquí tenemos un alveolo, hay un alveolo, y atrás están los capilares, ¿no? Atrás están rodeando los capilares pulmonares.
Ahí atrás, a ver, permíteme. Uy, ahí, esos capilares. Entonces, a este capilar le hacemos un corte, boom, un corte y lo llevamos en anatomía patológica. Así se va a ver, ¿no? El capilar de la arteria pulmonar. Tiene el endotelio, que es un epitelio plano simple, tiene su membrana basal y aquí hay unos músculos lisos, ¿no? Músculos lisos, los pericitos y otras células más que están alrededor. Y aquí es el problema, ¿no? Incluso dicen que la hipertensión pulmonar es como el cáncer, se comporta como un cáncer porque hay proliferación de las células, de estas células endoteliales, estas células del músculo liso que rodean al capilar, se proliferan. Y uno dice, ¿por qué prolifera? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, por eso dice acá que la hipertensión pulmonar es una enfermedad proliferativa. Que ¿quién prolifera? Los capilares, el espesor, el músculo liso del capilar. Está inflamado y dice que además forman coágulos, microtrombos, ¿se imaginan? Se forman microtrombos. Entonces nuestro tratamiento por eso no es tan efectivo, porque no va con estas células, con esta proliferación. ¿No? No va. Entonces, por eso dice que es una enfermedad inflamatoria, trombótica, metabólica, ¿de quién? De los capilares, de los vasos pulmonares pequeños que rodean a los alveolos. Por eso dice que no se revierte con vasodilatadores simples. ¿Por qué? Porque no estamos actuando directamente, ¿no? En estas células, no estamos actuando. Entonces, ¿qué dice? Miren, primero hay disfunción celular, vascular. ¿En quiénes? En las células endoteliales. Miren, aquí tenemos una imagen bien bonita. Hay alteración en la célula endotelial, sobre todo hay proliferación del músculo liso perivascular y fibroblastos, hay alteración. Entonces, esta cañería, este tubo, ¿no? Se engruesa, ¿no? Se altera por aumento de todas estas tres células. ¿Y esto qué pasa? ¿No? Y hay una resistencia, esto es la parte de biología, hay una resistencia a la apoptosis. ¿Qué significa? Que estas células de acá no mueren fácilmente. Estas células vasculares no mueren, hay acumulación celular, engrosamiento del espesor de este capilar, como dice, similar al cáncer, ¿no? Se está engrosado, similar al cáncer. Entonces aquí fija, deberían de preguntarnos qué gen, hay varios genes alterados que refiere el libro de Harrison, pero qué gen es el que es importante, ¿no? Como diana terapéutica, por ejemplo. Después dicen que hay proliferación celular descontrolada, tanto de las células endoteliales, del músculo liso y los fibroblastos. Entonces, como se está engrosando acá, doctores, disminuye el lumen, ¿no? El lumen vascular. Por lo tanto, aumenta la resistencia pulmonar, aumenta. ¿Qué es lo que pasa además? Hay disminución en la fosforilación oxidativa y aumento de la glucólisis aerobia, que es el famoso efecto Warburg que está descrito en estas células capilares pulmonares. Y esta se comporta igualita como si fuera una neoplasia en estos vasos sanguíneos. Entonces, esto se ha demostrado, por ejemplo, identificando alteraciones en la PDK, en los NETs, igualito que pasa en las células tumorales. Y lo mismo pasa con un estrés oxidativo aumentado, aumento de radicales libres, un poquito en específico, ¿no? Y esto progresa. El punto es que está alterado el capilar pulmonar, pero en la tipo 1, Harrison, eso hay que aclarar, porque en la tipo 2 es otra onda, es disfunción sistólica del BI. En la tipo 3 es por EPOC, parénquima pulmonar, y la tipo 4 es por trombo. Otro es el mecanismo. Aquí nos están explicando el tipo 1. Espero que eso quede claro. Bueno, muy bien. Ahora, después de hablar de la hipertrofia, miren este vaso sanguíneo capilar engrosado, está con cicatriz, fibrosis, hay una lesión característica que es las lesiones plexiformes de redes vasculares dentro de los capilares pulmonares. ¿Qué es lo que pasa con esto? Disminuye la elasticidad vascular. Ya no se dilatan estos capilares. Como no se dilatan, aumenta la resistencia vascular pulmonar, aumenta la postcarga al VAD y hacen falla del ventrículo derecho. En los pacientes cuando llegan a la consulta, cuando ya está tronado el ventrículo derecho.
Bueno, entonces, además de estos doctores, se forman coágulos, porque hay disfunción endotelial, depósito de trombrina, hay microtrombosis in situ y esto afecta, pues, como si hubiera una obstrucción, como tuviera tromboembolismo pulmonar, ¿no ve? Solo que acá es microtrombos. Eso se han identificado en pacientes que han muerto por hipertensión pulmonar severa, falla ventricular derecha, se mueren, pues, ¿ok? Entonces, Jimbro, ¿tienes alguna pregunta? Estás levantando la mano y aparte estás mal identificado. A ver, vamos a deshabilitar la sala porque está tocando el timbre. A ver, ¿dónde estás? Ya. Entonces ahí, doctores, eso es lo que pasa, ¿no? Ahora miren la parte molecular. Miren, hay canales de calcio que disminuyen la expresión del potasio para la despolarización. Esto, la consecuencia final es que aumenta la concentración y proliferación para realizar vasoconstricción. Y esto es lo más importante, doctores. En los exámenes de la residencia de Argentina, Brasil, México, Europa, Estados Unidos, este gen les encanta preguntar. Porque recuerden que acá, como es una neoplasia, pues, que se comporta como una neoplasia acá, tenemos que identificar ciertos genes. Y ese gen es la proteína asociada a hueso, la famosa BMPR2. Este es el gen alterado. Esta hace que disminuyen las señales antiproliferativas y aumenta la proliferación vascular, principalmente en hipertensión pulmonar idiopática. Esa es la clave. ¿Qué más se han identificado? Mayor activación de los canales de serotonina y esta estimula la proliferación del músculo liso. Y peor todavía, cuando los pacientes nacen en la altitud, como sucede en La Paz, Potosí, Oruro y otras ciudades, en Colorado, por ejemplo, en Estados Unidos, hay hipoxia, se estimula al factor inductor de hipoxia, alfa, inductible, y estimula genes proliferativos. Por eso en la altitud, en La Paz, Oruro, Salar de Uyuni, etcétera, etcétera, las personas que vivimos en altitud tenemos cierta hipertensión pulmonar. No es igualita la presión que describe el Guyton, Gannon, Constanzo o libros de fisiopato, peor en libros de cardiología, no es la misma presión, ¿no? 18, 15, esa presión pulmonar no manejamos, tenemos un poquito más alta esto. Ahora, también se han identificado datos de inflamación y autoinmunidad, sobre todo en hipertensión arterial idiopática. ¿Qué lleva todo esto a un trastorno veno-occlusivo pulmonar y aumento de la resistencia vascular pulmonar? Bueno, interesante, ¿no ve? Todo este mecanismo, doctores, es de tipo 1, ¿ok? Entonces, a estos pacientes que han fallecido de hipertensión pulmonar, el libro de Harrison muestra estos capilares. Miren acá, hay aumento del espesor del capilar, mira, aumento del fibroblasto. Miren, hay microtrombos en las arterias pulmonares. Miren esto, aquí este es un alveolo, ¿no? Deben recordar por histología, esto es una placa histológica de un pulmón. Y miren, este es el vaso sanguíneo. Miren acá, casi ya no hay ni lumen, ¿no? Está en las redes plexiformes que hemos comentado. Lo mismo acá, hay una proliferación de la parte media, de la túnica media de los vasos capilares. Entonces hay remodelación hipertrófica, remodelación fibrótica, estado protrombótico y lecciones plexiformes, ¿no? Es lo que sucede en estas partes. Y además hay otra imagen donde muestran todas estas lesiones, ¿no? Engrosamientos de la capa media, de la íntima, arterias pulmonares que estén alteradas y que esto explique. Miren, por ejemplo, esta imagen B. Miren, su túnica media está hiperengrosada por aumento del músculo liso y por otras condiciones. ¿Vale? A ver. Ok. Ahora, ¿qué más tenemos? Esta es una imagen donde se muestra a un paciente cómo se comporta en la historia natural de la enfermedad. Miren cómo es la historia natural de la enfermedad. A un principio, si el paciente tiene hipertensión pulmonar, se hace un estudio genético. ¿Qué gen tenemos que ir a buscar? El famoso BMP, ¿no? Son proteínas
metabólicas asociadas a hueso, bone, ¿no? El R2. Entonces, una vez que nosotros identificamos, lo estudiamos, ¿no? La parte genética, detección durante el desarrollo embrionario, prueba de esfuerzo, ¿no? Esos estudios realizamos. El paciente, el gasto cardíaco está normal. La presión de la arteria pulmonar ya comienza a elevarse. La resistencia vascular pulmonar comienza a elevarse. Y la presión de la aurícula derecha comienza a elevarse. Qué bonita imagen. Y cuando si nosotros hacemos biopsia, ya hay, ¿no? Hay proliferación de la túnica media, hay acumulación de elastina, esa red plexiforme, y aumento de los fibroblastos. Pasa el tiempo, el paciente, miren cómo el gasto cardíaco trata de compensar a un principio, por eso el paciente no tiene síntomas. Y cuando ya está en la etapa final, comienza a caer el gasto cardíaco y recién acude aquí al paciente cuando ya está tronado el ventrículo derecho. Y miren qué es lo que pasa a nivel estructural en estas arterias pulmonares. Proliferación de fibroblastos de la túnica media y edema en la parte extracelular con las elastinas fragmentadas. Cuando ya está el paciente ya tronado, viene la consulta, tiene la arteria pulmonar aumentada. Miren, en esta fase llegan hipertensión pulmonar, pero miren, cuando el paciente ya está en la etapa final a punto de fallecer, cae la presión de la arteria pulmonar, cae el gasto cardíaco. ¿Por qué cae la presión de la arteria pulmonar? Es porque el corazón ya no puede defenderse, ya no puede. Y aquí está totalmente destrozado, ¿no? Las arterias pulmonares, digo, las capilares pulmonares, ¿no? Todas las células endoteliales destruidas, microtrombosis, aumento de la túnica media, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y esto es lo que está en el libro de Harrison, ¿no? Todos los factores moleculares y genéticos en pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Todas vamos a aprender? No. Estas, recuerden, doctores. Las proteínas metabólicas asociadas a hueso, BMP. Cuidado que se confundan con proteína, el BNP de falla cardíaca. No, estas son proteínas morfogénicas, algunas metabólicas de tejido óseo asociadas a hueso. Estos son los genes implicados. Todas estas me voy a memorizar, no es necesario, ¿no? El docente tendría que estudiar mucho o ver la clase del curso VIP y decir, doctor, este es el gen importante. ¿Por qué? Porque este gen va a activar vías de señalización de los factores de transformador de fibroblastos beta. Y gracias a esto es el mayor inductor para la proliferación de células de músculo liso en la túnica media de los capilares pulmonares. Porque ¿de qué me sirve que al médico general que está intentando ser médico especialista le voy a preguntar qué función tiene el SMAT9? ¿No ve? ¿Qué factores de riesgo genéticos tenemos? ¿No? Todos estos no le voy a preguntar, le voy a preguntar el más importante, ¿no? La proteína morfogénica ósea R2. Esta es clave, doctor. Esta es la más alterada que les encanta preguntar en los otros exámenes. ¿Qué más, digamos, como segunda opción nos podrían preguntar? Por ejemplo, el NET9, que están alterados como en el cáncer, por ejemplo, ¿no? Y otros mediadores inflamatorios. Entonces, de esta tabla, doctores, yo les sugiero que recuerden las proteínas morfogénicas óseas, sobre todo el R2, porque estas van a activar los factores de crecimiento transformador beta. Bueno, muy bien. Ahora, por eso nuestra bibliografía refiere que la hipertensión pulmonar se simula con el cáncer, porque hay proliferación descontrolada, resistencia a la apoptosis, efecto Warburg, y se han identificado proteínas comunes con neoplásicas, ¿no? Alteración de la piruvato deshidrogenasa sinasa y del NET9. ¿Recuerdan este? El NET9, como en el cáncer, ¿no ve? Aquí les resaltaba este NET9. Bueno, eso yo les pudiera sugerir que puedan memorizar para el examen. ¿Qué más? Ahora, para terminar esta parte, ¿qué es lo que pasa en la fisiopatología, en las arterias pulmonares, en los capilares pulmonares? Proliferación celular, resistencia a la apoptosis, remodelado vascular, lesiones plexiformes que están formadas con elastina, microtrombosis in situ, metabolismo tipo cáncer y falla del ventrículo derecho al final. Para nosotros en el examen, esta perla no es solo vasoconstricción. Como vamos a ver en el tratamiento, vamos a dar vasodilatadores.
¿no? Vamos a dar vasodilatador, pero no es suficiente, como ustedes verán, porque no estamos atacando esta proliferación celular. Después, miren, el gen más importante es la proteína morfogénica ósea, el R2. Es el gen más importante. Vuelvo a repetirles. A los docentes que van a preguntar el examen, esto, si quieren preguntarles genes, esto pregúntenles, no pregunten macanas, ¿no ven? Y comparte la biología con el cáncer y el órgano al final, el que daña, el que está dañado, es el ventrículo derecho. Ese es el final, ¿ok? Entonces, como resumen hasta ahora, la prevalencia es del 1%. Yo, por ejemplo, si fuera, participaría, tuviera el poder de decir qué temas van a entrar, este tema lo sacaría. No es prevalente en nuestro medio. ¿A quién se le habrá ocurrido preguntar hipertensión pulmonar? Esto es más de cardio, de neumo y de fellow y altas especialidades. No es una enfermedad prevalente. Miren, 1% en Estados Unidos. El diagnóstico es por cateterismo cardíaco de la presión de la arteria pulmonar, la media, más de 20 milímetros de mercurio ahora, ¿ok? Antes era más de 25, ahora. Ahora, la clasificación es importante, pues Harrison. Primero tienes que comenzar con esto para explicar toda tu fisiopatología Harrison, ¿no? Ahí tienes que mejorar un poquito. Primero el tipo 1 es hipertensión arterial tipo 1, la que hemos explicado, alteración en los capilares, todo eso. El tipo 2 es falla del ventrículo izquierdo, por obvios, ¿no ven? Por lógica, por sentido común médico, que si la sístole del VI no funciona, tienen que retroceder, pues. Retrocede la sangre y se acumula en el pulmón. Otro es secundario al parénquima pulmonar, aquí habíamos comentado el EPOC, bronquiectasias, tuberculosis, por ejemplo, en nuestro medio, ¿no ve? La tuberculosis pulmonar, como está afectado el parénquima, lo truena, pues hay cierta hipertensión pulmonar. El tipo 4 es por trombosis. Recuerda, hemos visto en neumo o en cardio era tromboembolismo pulmonar, ¿no es cierto? Si quieres volver a ver la clase de TEP, de TBP, entra a la página y ponle la velocidad para que ganes tiempo a 2 y focus media hora y repasa si tienes debilidad en TEP, ¿no? Que es el S1Q3T3, que es el dímero D, para qué sirve Wells, para qué sirve la angiotag, gamografía pulmonar, cuál es el manejo, el TEP masivo, submasivo, etcétera, etcétera, ¿ok? Sí, bien. Y otro es el mecanismo desconocido, o que es la multifactorial. Esto es clave primero entender. A mí me hubiera gustado aprender este tema, que me expliquen primero esto, ¿no ve? Porque yo me confundía. Todo lo que me has explicado, Harrison, ¿eso pasa lo mismo en cardiopatía isquémica izquierda, en disfunción sistólica VI? No. Todo lo que hemos explicado previamente es de la tipo 1, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? Vamos a retroalimentar, doctores. Vuelvo a repetirles, por favor, se les ruega identificarse correctamente para no perjudicar a nadie. 15 segundos, doctores, para responder a esta pregunta, por favor. Vamos.
Recording stopped. Papá, eso no me hace daño. Doctores, ¿pueden ver mi pantalla? No todavía. Se puede ver, doctor. Es que lo que pasa es que las personas, a ver, es que tocan el timbre y pues luego quieren incorporarse después de media hora, una hora, entiendo por el trabajo, pero en la resi, para las resi, si uno quiere entrar de verdad, trabajo es lo que más perjudica. Pero bueno, se comprende, comprende. A ver, nada más, es que ahorita continúan igual, y luego se quejan de que pues no se les mete la clase, etcétera, y todo un show eso. Pero bueno, a ver, ya estamos. Ok. ¿Cuál de los siguientes no forma parte de, a ver, ¿dónde está? No forma parte de la biopatología, dice. Resistencia sí, proliferación sí, metabolismo desregulado, disminución, más bien hay aumento, ¿no? De la tensión oxidativa. Remodelación vascular plexógena, ¿no? También sí. La respuesta, la que no forma parte es la tipo D, el 4. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes hallazgos moleculares se ha asociado a la patogenia de la hipertensión pulmonar como tal? Vamos, 15 segundos, doctor. Muy bien, vamos a la fisiopatología de la falla del ventrículo derecho. Como hay hipertensión pulmonar, aumento de la resistencia vascular pulmonar, al principio comienza con esto. Hay un fibrosis de la íntima, engrosamiento de la túnica media, microtrombosis. Esto lleva a aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar. Y esto genera la disociación entre la resistencia vascular pulmonar y la presión de la arteria pulmonar media. Esta es la fórmula que nos suelen preguntar, ¿no? La presión de la arteria pulmonar media es consecuencia del aumento de la presión de la resistencia vascular pulmonar por el gasto cardíaco normal. Esto va a llevar a una hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho, aumento del consumo de oxígeno del ventrículo derecho y el paciente clínicamente, ¿qué tiene? Dolor. Recuerden el caso clínico, a un principio, el paciente tiene disnea, ¿no ve? Por la vasoconstricción pulmonar y tiene síncope, 2 episodios de lipotimia y se queja de dolor torácico progresivo de esfuerzo, dice, ¿no? Dolor torácico de esfuerzo. Entonces, esto es por alteración del BD principalmente. Y esto termina en la disociación de falla del BD y de la arteria pulmonar. Cuando nosotros normalmente vemos, hay una acoplación del ventrículo derecho con la arteria pulmonar, pero cuando hay hipertensión pulmonar, está disociada. Hay hipertensión pulmonar con falla sistólica del ventrículo derecho y esto lleva a falla cardíaca aguda del BD o cor pulmonale, si quieren, ¿no ve? Cor pulmonal. Muy bien. Doctor, ¿podría grabar la clase, por favor? Ya. Ahorita vamos a grabar, doctorito, no se preocupe. Entonces, dentro de la fisiopatología, a ver, ¿dónde está grabar? Grabar. Grabar. Recording in progress.
Entonces, dentro de la fisiopatología del ventrículo derecho hay un costo energético, ¿no? El ventrículo derecho que consumía un principio, vamos a imaginar, 3 litros, ¿no? De oxígeno, 3 litros. Y aumenta, ¿no? Por la hipertrofia del ventrículo derecho y otras cuestiones, aumenta el consumo de oxígeno por el miocardio del ventrículo derecho y disminuye la reserva energética. Y esto lleva a una isquemia relativa del bebé. ¿Cómo, entonces, qué tiene el paciente? ¿Cómo se queja? Del dolor torácico, ¿no? Y esto hace que la energía gastada solo para vencer la resistencia, ¿no? Porque está aumentada la poscarga del VI. Pasa el tiempo, semanas, meses, etcétera, el ventrículo derecho ya no puede, se cansa, disminuye la contractilidad y aparece esta, ¿no? Hay una insuficiencia tricuspidia, ¿no? Hay una insuficiencia tricuspidia. Y el paciente en la ecocardiografía es lo que vamos a ver. Insuficiencia, tricuspidia, y esto va a ser un dato indirecto para calcular la presión sistólica del ventrículo derecho. ¿Qué es lo que pasa dentro de la fisiopatología en la paradoja terminal? Cuando este BD ya no puede, se dilata, claudica, se cansa, disminuye el gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco, disminuye el flujo pulmonar y disminuye la presión de la arteria pulmonar. Muchos médicos inexpertos pudieran decir, el paciente tenía hipertensión pulmonar, pero ya está sanado, ya está curado, solo que tiene falla del BD. No, no es así, porque el gasto cardíaco, el ventrículo derecho, ya no puede con tanta poscarga, ¿no? No por eso no es una mejoría, ¿no? Es un signo de falla cardíaca terminal. Entonces, a veces hay muchos médicos que, ¿no? Un paciente que llega con falla ventricular derecha en la fase terminal, a veces quieren pasarlo a terapia intensiva, ¿no? Porque sabemos que es una enfermedad terminal. ¿Qué es lo que pasa a nivel extrapulmonar? Como el ventrículo derecho falla, se activa el sistema de neuromoral, ¿no? Hay atrofia muscular, hay lesión renal por falla cardíaca del BD y alteraciones hormonales. Entonces aquí vamos a tener 3 estadios en base al libro de Harrison. El estadio A, el paciente no tiene clínica, ¿no? No tiene clínica, ¿no? Y en la fase del estadio B hay una manifestación clínica temprana, ¿no? Si nosotros hacemos cateterismo cardíaco, vamos a encontrar todas estas alteraciones hemodinámicas: aumento de la resistencia vascular pulmonar, aumento de la presión de la arteria pulmonar, aumento de la presión de la aurícula derecha, y aparecen síntomas, ¿no? Como hemos visto en el paciente, ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema en miembros inferiores, todo pasa acá. Cuando el paciente ya está en estadio C, ya es una enfermedad avanzada, ¿no? Aquí el paciente ya tiene falla cardíaca derecha y está a punto de fallecer. Y muchos pacientes llegan en este estado, ¿no? Están a punto de fallecer y mucho acá no podemos hacer. Entonces, en resumen, todo lo que es la fisiopatología, ¿no? Todo el aumento del trabajo del ventrículo derecho, hay una disociación del ventrículo derecho con la arteria pulmonar, disminuye el gasto cardíaco, falla derecha y manifestaciones sistémicas. El paciente llega hipotenso, desaturando, ¿no? Entonces, y aquí les puedo comentar, muy poco nos va a ayudar ciertos sinotrópicos, ¿no? El ventrículo derecho más responde a líquidos. Y hay muchos médicos que cometen el error que más le dan diuréticos, 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 pero el ventrículo derecho responde precarga. Bueno, para perlas para nuestro examen de la residencia es que la resistencia vascular pulmonar es el motor de la enfermedad. Y esta disminución de la presión de la arteria pulmonar se ve en la etapa terminal, que es un dato de mal pronóstico. Y la hipertensión pulmonar es sistémica en etapas avanzadas, y lo que explica todo este mecanismo fisiopatológico es el desacoplamiento del ventrículo derecho con la arteria pulmonar. 15 segundos por cada pregunta, doctores.
Su mamá. A vos está diciendo. Quiere naranja, mami, dice. Ujú. Quiero naranja, te dice. Para todos los que han contestado el inciso A, dice en etapa terminal. Se supone que el ventrículo derecho está tronado, está enfermo. Por lo tanto, el gasto cardíaco tiene que ser disminuido. ¿Ok? Gasto cardíaco disminuido, con presión arterial pulmonar media disminuida, porque el ventrículo derecho ya no puede soportar tanto, entonces se claudica, se rinde y por ende disminuye la presión de la arteria pulmonar. ¿Ok? Para todos los que han contestado el inciso A, gasto cardíaco aumentado. Si tuviera aumentado no tendría síntomas, ¿no? Porque está compensando esa hipertensión pulmonar. Muy bien. Según el modelo de los estadios clínicos de hipertensión pulmonar, ¿qué etapa suele aparecer los síntomas clínicos? Recuerden que hay 3 etapas, ¿no? La etapa A, que es asintomático o preclínico. La etapa B, que es clínico, donde ya el paciente tiene falta de aire, se desmaya, ¿no? Tiene falla del ventrículo derecho, así oligosintomático. En la etapa C es cuando ya está en la etapa final, ¿no? Falla ventricular derecha, falla cardíaca derecha. Muy bien, doctores. Estadio B. ¿A ver? Muy bien. Ahora veamos cómo se diagnostica y el tratamiento, así de fácil. El diagnóstico, como al principio verán en la etapa A, es difícil porque está asintomático. Esto ya es en la etapa B, ¿no ven? Esto ya es en la etapa B de hipertensión pulmonar. ¿Qué va a tener el paciente? El motivo de consulta, la manifestación cardinal, digámosle, es la disnea. Es el signo clínico más común para pacientes con hipertensión pulmonar. En estadios avanzados hay datos de falla cardíaca derecha. Incluso a esto puede acoplarse el síncope de esfuerzo. El síncope, cuando hace mucho ejercicio, se desmaya el paciente. Ok, viene el paciente a tu clínica, a tu centro médico, ¿y qué es lo que vas a encontrar? Todo lo que tenga que ver con el ventrículo derecho. Auscultación, va a haber un componente bien importante, hay una acentuación del componente pulmonar en ruidos cardíacos. Hay un soplo, ¿de dónde? ¿De la válvula mitral? No, del lado derecho, ¿no ve? Entonces el corazón tiene sus 4 lados, entonces acá va a estar el ventrículo, la válvula tricuspidia, entonces aquí vamos a encontrar un soplo sistólico de insuficiencia tricuspidia que empeora en la inspiración. Hay un galope de S3, S4 por falla ventricular derecha, aumento de presiones y datos de falla ventricular derecha, de todo lo cuando falla, ¿no? Ingurgitación yugular, congestión, hepatomegalia, edema en miembros inferiores, puede haber incluso ascitis, ¿no? Y el paciente, fija que han visto esto, doctores, ¿no? Sobre todo en Cochas, Oruro, yo no sé qué tanto existe en Trinidad, Santa Cruz, Pando, Cobija, falla del BD, la verdad no he visto, ¿no? Habría que preguntar a los colegas, no sé qué tanto ven. En la altura vemos harto paciente con falla del BD, mucho, mineros, fumadores, EPOC,
la misma altitud, pacientes falla ventricular izquierda, vemos harto paciente del ventrículo derecho. Yo no sé cuál será la prevalencia de esto en lugares como Sao Paulo, Río, ¿no? Eso como dato. Si nosotros hacemos un electrocardiograma, todo lo que tenga que ver del lado derecho, eje derecho, ondas R altas, B1T negativas, ¿no? Las precordiales que ven el lado derecho. En radiografía de tórax, cardiomegalia a expensas del ventrículo derecho. Como acá hay hipertensión pulmonar, vamos a tener hilios prominentes, ¿no? Hilios prominentes, datos de obliteraciones retroesternal, crecimiento de arterias pulmonares, datos indirectos de hipertensión pulmonar. Y esto es clave, la ecocardiografía, clave. El cardiólogo, el ecocardiografista, el anestesiólogo cardiovascular, valorar falla del bebé, ¿no? Nosotros en la residencia nos entrenamos mucho para ver cuándo está realizando falla del bebé. Entonces, ¿qué vamos a medir en la ecocardiografía? A través de la ingurgitación tricuspidia, en el libro dice insuficiencia tricuspidia, se mide la presión sistólica de la arteria pulmonar. Vuelvo a repetir, a través de la insuficiencia tricuspidia por ecocardiografía, se mide la presión sistólica de la arteria pulmonar. Tratamos de medir. Se valora la función sistólica del ventrículo derecho, principalmente. ¿Se acuerdan en BI, no? ¿Cuál es la función sistólica para el BI? ¿Se acuerdan? La FEBI, ¿no ven? ¿Recuerdan? La FEBI. En el lado derecho, lo mismo es el famoso TAPSE. Doctor, ¿qué es el TAPSE? Es la excursión sistólica del anillo tricuspidio relacionado con la pulmonar. ¿Ok? La excursión sistólica del anillo tricuspidio. Después en el grupo, miren, aquí ya recién Harrison se le entra, miren, valora el lado izquierdo en grupo 2. Ah, pues esto, si no les hubiera comentado la clasificación, probablemente se hubieran perdido, ¿no? El tipo 2 de hipertensión pulmonar es falla del BI y obvio, ¿no ve? Por sentido común tengo que valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo, ¿ok? Acá nos dice el libro de Harrison que en el grupo 1 debemos de buscar shunts, el estudio de burbujas para detectar cortocircuitos. Y esto es pregunta, creo que ha entrado en México en este año. ¿Cuál es el estudio de ecocardiografía de burbujas? ¿Para qué sirve? Es para hipertensión pulmonar tipo 1 principalmente y algunas cardiopatías congénitas. Y en el electrocardiograma vamos a encontrar todo lo que tenga que ver en el lado derecho, ¿no? Eje desviado a la derecha, hipertrofia del ventrículo derecho, datos de sobrecarga hídrica del lado derecho, todo lo demás, ¿ok? Miren, por ejemplo, este ecocardiograma, qué bonito, miren, esto es el ápex, esto es el ápex, esto RA es la aurícula derecha, ventrículo derecho, por ende este será el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Miren, si nosotros comparamos el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho, el ventrículo derecho está más dilatado, miren, más grande está, grande. Este ya es un dato indirecto de que el paciente tiene hipertensión pulmonar. Lo mismo acá, este es un eje paraesternal, eje corto. Este es el ventrículo izquierdo, miren, chiquitito, ahí bien bonito. Miren, el ventrículo derecho está bien dilatado. Esto es un dato indirecto de hipertensión pulmonar, ¿no? Dato indirecto. ¿Qué más? Las pruebas funcionales, caminata de 6 minutos, esta está disminuida. La prueba de esfuerzo a la parte cardiopulmonar, donde se mide el consumo máximo de oxígeno, igual está alterado. Y el estudio etiológico, esto es lo bonito, miren, la clasificación que vamos a ver, la clasificación. Miren, este es en el tipo 1, es todo el previo que hemos visto. En el tipo 2 habíamos comentado, es falla del ventrículo izquierdo. Entonces tenemos que ir a buscar por qué tiene falla del BI, ¿ok? FEBI baja, datos de disfunción diastólica, si hay valvulopatías mitrales o aórticas, y esta hipertensión probablemente es postcapilar, recuerden. Esto no es necesario memorizar. Como sé que el problema no es en el pulmón, el problema es en el corazón, en el ventrículo izquierdo, por lo tanto, la hipertensión pulmonar va a ser postcapilar, ¿ok? Postcapilar. Y acá la presión de oclusión de la arteria pulmonar, en el libro está con Pau, esto en realidad para nosotros en español es
presión de oclusión de la arteria pulmonar está más de 15 milímetros de mercurio. Es decir, que esto es falla del BI, eso nos está diciendo. En el grupo 3, ¿qué habíamos dicho, doctores? ¿Cuál es la causa del grupo 3? ¿Qué habíamos dicho? ¿Por qué es el grupo 3? Eso, por EPOC. Muy bien, doctora Andilina. Alexandra Hierro igual. Muy bien, doctores. Esto es por problema del parénquima pulmonar. Por eso aquí está una tomografía. Todo lo que te puedas imaginar. Tuberculosis. Miren, esta es una enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis pulmonar, bronquiectasias pulmonares. Miren acá. Esta es una fibrosis pulmonar idiopática en la famosa NINE por tomografía. Neumopatía intersticial específica, el NIU o el NINE, neumopatía intersticial no específica. En los mineros, por ejemplo, ¿no ve? Cualquier cosa que acá el pulmón esté afectado genera hipertensión pulmonar y eso es parte del grupo 3. Doctor, ¿para qué sirve ver la clasificación? Doctores, cracks, capísimos, sirve para el tratamiento, ¿no ve? Para el tipo 1 daré un tratamiento, para el tipo 2 otro tratamiento, para el tipo 3 otro tratamiento, ¿no ve? Si tiene EPOC, le daré tratamiento para EPOC, ¿no ve? Si tiene neumopatía intersticial EPIT, le daré pues oxígeno, broncodilatadores, todo el manejo, ¿no ve? Entonces aquí el tratamiento depende qué tipo de hipertensión pulmonar es, ¿no? Ese es el tipo. Entonces en el grupo 3 como ahí vamos a ver las pruebas de función pulmonar, acá espirometría y todo lo demás, una tomografía de tórax. Ustedes dirán, ¿qué es el TACAR? ¿No? ¿Por qué el libro de Harrison dice TACAR? Aquí es tomografía computarizada de alta resolución. ¿Para qué sirve esto? Para ver con mayor detalle el parénquima pulmonar. Para eso sirve. ¿Y qué es lo que podemos diagnosticar con el TACAR? Sobre todo enfermedades intersticiales pulmonares, que es un tema, pucha, es amplio para los neumólogos. Incluso en neumología hay una alta especialidad de 1 o 2 años que es solamente enfermedades intersticiales pulmonares. ¿Ok? Entonces es el grupo 3. El 3, miren, también está involucrada los que roncan, ¿no? Apneas del sueño, para hacer el diagnóstico de la polisomnografía, para ver si el paciente tiene apnea obstructiva del sueño o síndromes de hipoventilación alveolar. El tipo 4 ya es un poco, ya no es tan prevalente, no es tan prevalente. ¿Qué habíamos dicho, doctores? De los 4 o 5 tipos que hay hipertensión pulmonar, ¿cuál era el más frecuente? Eso no pueden olvidarse, eso es, si una pregunta fácil fallan, estamos jodidos. Eso, la 2. Okay, muy bien, doctores. La 2 es la más frecuente, ¿no? La parte cardíaca. La segunda, la segunda causa debería de ser el grupo 3, ¿no? Grupo 3. Y la siguiente es la grupo 4, esta. Esto se denomina hipertensión pulmonar, ¿cómo sería? No, sería tromboembolismo pulmonar crónico, eso sería, ¿no? ¿Por qué? Porque las arterias pulmonares tienen coágulos. Entonces, es como TEP, ¿no? Como habíamos visto que tromboembolismo pulmonar, y este porcentaje ya no me acuerdo, Del TEP agudo la tercera parte, no me acuerdo el porcentaje exacto, desarrollan hipertensión pulmonar tipo 4, desarrollan. Lo que no me acuerdo es aquí un porcentaje, dice el libro de Harrison. Dice, así es la memoria, fácil es la curva del olvido. Si nos repasamos, a los 2 meses, 3 meses, nos olvidamos. Pero aquí en su resumen debe estar en su flashcard del TEP agudo, ¿qué porcentaje se van a TEP 4, a TEP crónico? Esa es hipertensión pulmonar crónica. Por eso acá habíamos visto en TEP agudo, ¿no ve? Para el diagnóstico dímero D, ecodoppler, angiotomografía y gamografía de ventilación de perfusión. Acá para el tipo 4 para el diagnóstico es gamografía de ventilación perfusión. Esa es la clave. Cuidado en el examen les pregunten cuál es el estudio para confirmar, para estudiar un paciente con hipertensión pulmonar crónica tipo 4, por ejemplo. Les pueden preguntar. Y en la prueba de elección es
Gamografía de ventilación, perfusión. Eso van a responder con toda la seguridad, ¿ok? Doctor, ¿por qué no angiotomografía? La angiotomografía es para la parte aguda, porque los trombos son agudos. Aquí los trombos ya son más pequeñitos, muy pequeñitos. Por eso aquí el estudio es clave, la gamografía de ventilación, perfusión, como ustedes ven en la imagen, ¿ok? Muy bien. La tipo 1 es la más infrecuente. O como el doctor House decía, ¿no? Es para los idiotas médicos que no sabemos diagnosticar, que nos falta. En el libro de Harrison vamos a ver acá que el tipo 1, donde no encontramos las causas como tal, no sabemos por qué tiene. Lo único que se ha demostrado es que en la fisiopatología que le hemos explicado hay proliferación de todo lo que hemos comentado. Se han encontrado en estos casos pacientes que tienen VIH y se pregunta, dice, pues, ¿cómo a ver un paciente que tiene VIH puede tener hipertensión pulmonar tipo 1? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Eso da para investigar. Los pacientes con enfermedades reumatológicas, lupus, esclerodermia, pueden tener hipertensión pulmonar. Incluso el AR, ¿se acuerdan? El AR afecta pulmón, ¿no? Tiene un componente pulmonar intersticial importante. Lo mismo pasa con las hepatopatías, pacientes que consumen metanfetaminas. Este es del grupo 1. Este es, digamos, el más difícil llegar a diagnosticar, ¿no? Esto es más para un neumólogo especializado en hipertensión pulmonar. Hay, ¿no? Después de hacer medicina interna, neumología, hay un fellow de, ¿cómo llaman estos fellows en ese instituto de cuarto nivel? Ay, ¿qué se llama este fellow? Es fellow de hipertensión, no es fellow de hipertensión, es algo de vascular con neumo, tiene un nombre bien bonito, es una alta especialidad. Entonces, para buscar la causa, cuando nosotros llega un paciente con sospecha de hipertensión pulmonar, para valorar el ventrículo derecho, solicitamos biomarcadores, ¿no? de disfunción sistólica del bebé. ¿Cómo vamos a medir? Con BNP y ProBNP. Eso nos va a decir que hay un estrés de sobrecarga de volumen y presión en el ventrículo derecho. Para diagnóstico, recuerden, es el cateterismo cardíaco, doctores. Con eso vamos a diagnosticar. Y en La Paz habremos hecho, yo cuando me he formado en esta parte, por ejemplo, en México yo hice la alta y el fellow, sí, ¿no? A todos los pacientes con hipertensión entran a cateterismo cardíaco, pero aquí en Bolivia he visto muy pocos casos que ingresen a cateterismo derecho, ¿no? Aquí más están enfocados en cardiopatía isquémica, pero ese es el diagnóstico. Esto tenemos que recordar para el examen, doctores. Para hacer el diagnóstico, el gol estándar es el cateterismo cardíaco. El punto de corte es más de 20 milímetros de mercurio en reposo de la presión arterial pulmonar media. Y para esto, no miren, les voy a añadir otra variable más, que es la presión de oclusión de la arteria pulmonar. En Harrison está como PW, ¿no? PWP. Esta, PAWP. Esta es la presión en cuña de la arteria pulmonar o presión de oclusión de la arteria pulmonar. Esto nos va a decir la clasificación hemodinámica de la hipertensión pulmonar. Entonces, miren esta imagen bonita del libro de Harrison. Se hace el catéter, el paciente llega con disnea, ¿no? Llega con disnea, llega con dolor torácico, llega con síncope, y digo, no, este paciente, primero le haremos un ecocardiograma, primero electro, ¿no? Gasometría, electrocardiograma, ecocardiografía, y ahí te va a decir, el eco va a decir, tiene falla del BD, tiene una TAPSE más de 17 o está disminuida, tiene una fracción de acortamiento disminuido, tiene datos de falla del ventrículo derecho, ¿ok? Entonces decimos, este paciente tiene que ir a cateterismo derecho, listo, lo mandamos a cateterismo derecho y nos confirman, ¿no? Tiene presión arterial pulmonar media más de 20, sí, y ahí nos preguntamos, ¿cómo está la presión de oclusión de la arteria pulmonar? Si es más de 15, esto es falla del BI, ¿ok? Falla del BI, primera opción. Entonces aquí, si dice sí, una presión de oclusión alta, calculamos la resistencia vascular pulmonar. Y esto es en Woods. Si está mayor o igual a 3, sí, esto es una hipertensión pulmonar combinada, precapilar y postcapilar. ¿Ok? Si tenemos
alta la presión de la arteria pulmonar media, la presión de oclusión media, pero tenemos resistencia vascular baja, menos de 3 Woods, es una hipertensión pulmonar postcapilar aislada. Esta puede ser hipertensión pulmonar tipo 2, falla del ventrículo izquierdo. Acá es precapilar y postcapilar, puede ser tipo 2 o tipo 5, ¿ok? Ahora, si la presión de oclusión de la arteria pulmonar es menos de 15, no está, y tiene resistencia vascular pulmonar alta con mayor o igual a 3 Woods, esa es hipertensión pulmonar precapilar. Puede ser cualquiera de las 5, ¿ok? La 1, la 3, la 4 y la 5. Ahora, cuando tiene una resistencia vascular pulmonar menos de 3 Woods o no está alta, ahí se excluye el paciente que tiene hipertensión pulmonar, ¿ok? Entonces, ese es el algoritmo y nos podríamos quedar aquí con un caso clínico como qué tipo de hipertensión pulmonar tiene. Entonces, gracias a esto vemos si es precapilar, postcapilar o combinadas. Entonces, este es el resumen, ¿no? Háganle un screen, capturen la imagen y anoten en su resumen. Precapilar es cuando no la incluye a la falla del BI. Miren, más de 20 la PAP, la presión de oclusión de la arteria pulmonar menos de 15 y la resistencia vascular pulmonar más de 3 Woods. Eso es precapilar. Es hipertensión pulmonar tipo 1, 3, 4 y 5. Cuando es postcapilar aislada, tenemos más de 20, más de 15 presión de oclusión de la arteria pulmonar. Cuando es postcapilar, se supone que es falla del BI. ¿Ok? Falla del BI, grupo 2, por eso dice origen cardíaco. Y cuando es combinada, tenemos PA más de 20, presión de oclusión más de 15 y mayor o igual la resistencia vascular pulmonar. Y esto es falla del ventrículo izquierdo ya de larga data. ¿Ok? Entonces esto es clave en la parte hemodinámica para valorar a estos pacientes. Y hay otro término que es la prueba de vasoreactividad. ¿Qué significa? Que cuando nosotros administramos un vasodilatador pulmonar, como es el óxido nítrico, doctores, hago el cateterismo, ¿no ve? El hemodinamista entra, introduce el catéter, llega a la arteria pulmonar y aquí libera el óxido, aquí libera sustancias vasodilatadoras o hay vasodilatadores pulmonares inhalatorios, como dice el libro de Hutchison, que es el óxido nítrico inhalado. Inhalan y si la prueba, cuando se la considera que es positiva o tiene una reactividad como tal, cuando vamos a tener estos valores. Recording stopped. Estos valores. Reducción de la PAM mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. O alcanza una PAM absoluta menos de 40 milímetros de mercurio sin que disminuya el gasto cardíaco. Esto, doctores, pregunta de examen. Posible pregunta de examen. ¿Ok? ¿Cuándo se dice reactividad? ¿Se acuerdan en asma, en EPOC, en espirometrías? ¿Cuándo es prueba a la broncodilatación positiva? Es lo mismo. Ese dato es posible pregunta de examen. ¿Vale? Entonces, por eso, ¿cuál es la importancia? Que menos del 5% de los pacientes son respondedores a vasodilatadores. Si es positivo, son tratados con calcio antagonistas y tienen excelente pronóstico. Miren, 5% nada más. Esto explica que cuando las arterias pulmonares están engrosadas, por más que les demos vasodilatadores, no van a responder, porque no estamos yendo a tratar la etiología como tal, ¿vale? Entonces, esos datos, doctores, es clave para poder valorar. Y con eso termino antes de ir a las preguntas. ¿Cuándo voy a diagnosticar? Paciente que viene con disnea, fatiga. Miren, cuando viene con disnea, fatiga, primero, ¿qué hacemos? Una radiografía de tórax, un electro, gasometría y buscamos neumonía, ¿ve? A un principio. ¿Tiene fiebre? Sí. Ah, ¿tiene tos con expectoración? Sí. Ah, ya, puede ser una neumonía. No, doctor, no tengo fiebre, solo tengo expectoración. Ah, puede ser EPOC. Ok, le haremos una espirometría. ¿Tiene fatiga? ¿Se hinchan los pies? Ah, puede tener falla cardíaca. Sí, lo vemos, ¿no ve? Entonces, por eso se retrasa el diagnóstico. Por eso dice que el inicio progresa lentamente. Por eso hay mucha superposición con otras enfermedades frecuentes, neumonía, EPOC, asma, falla del BD, tuberculosis en nuestro medio. Hay mucha superposición. Entonces, un médico como ustedes, capísimos, pueden decir, a ver, doctor, tal vez tiene hipertensión, le haremos una ecocardiografía, le haremos al cardiólogo
que lo haga el ecocardio, en base a eso sospechamos, ¿no? Entonces el tipo 2 es la clínica. ¿Qué tiene? Disnea, fatiga y síncope. Aquí le falta síncope, ¿no? De esfuerzo puede tener. Y menos frecuente es edema, dolor torácico, presíncope y síncope. Pero esto ya es cuando el ventrículo derecho ya está lastimado, ¿ok? Y si yo lo reviso al paciente, voy a encontrar P2 acentuado con soplos holosistólicos por falla valvular tricuspidia, ¿ok? Y le hago un electrocardiograma y sospecho, pues, ¿no? Sobrecarga del lado derecho, radiografía de tórax, arterias pulmonares centrales dilatadas y que nos orientan, ¿no? Que el paciente pueda tener falla ventricular derecha. Y le realizo el ecocardiograma y ahí me va a reportar, ¿no? ¿Cuánto tiene la presión sistólica de la arteria pulmonar? Más de 35. La media, ¿cuánto está? ¿Cuánto, cómo se ve del BD? ¿No? Vemos causas, si tiene algo en el lado izquierdo. Le mandamos al neumólogo para que haga la espirometría y vemos, ¿no? Si hay datos de falla de hipertensión pulmonar. Ah, sí, doctor, este paciente tiene datos de hipertensión pulmonar, entonces le haremos un cateterismo del lado derecho, ¿ok? Para confirmar el diagnóstico. Antes de eso, nosotros hacemos pruebas de capacidad funcional. Por ejemplo, en La Paz, muy pocos centros miden la caminata a los 6 minutos para medir la gravedad y el pronóstico. En la institución donde trabajo hay una neumóloga capísima que ha implementado su estudio de fisiología respiratoria y se hacen estos estudios, ¿no? Para ver todos estos. Lo mismo con la gamografía pulmonar de ventilación perfusión para medir estos pacientes con hipertensión pulmonar, ¿no? Que es alucinante para llegar al diagnóstico. Entonces decimos, este paciente puede tener hipertensión pulmonar y lo mandamos a cateterismo cardíaco del lado derecho. Y el cardiólogo, el hemodinamista, nos dice, ¿no? Si doctor tiene una hipertensión pulmonar, precapilar, postcapilar o combinada, ¿no? Dependiendo de la hemodinamia que ya hemos visto, nos dirá qué tipo de clasificación hemodinámica tiene. Y vamos al diagnóstico, ¿no? Buscamos, le pedimos una DLCO2. En hipertensión pulmonar, esa es posible pregunta de examen, la DLCO2 es baja, ¿ok? Y en la tomografía de pulmón de alta resolución vemos, ¿no? Vidrio esmerilado, septos, vemos enfisema, síndromes mixtos, todo el mundo grande la neumología. Lo mismo lo mandamos a un neumólogo que tiene alta especialidad en sueño para que realice la polisomnografía. Hacemos la gamografía de ventilación de perfusión para valorar si tiene hipertensión pulmonar crónica por trombosis. Y la angiotac nos va a estadificar la anatomía trombótica y la angiografía pulmonar para ver si hay estenosis o bandas que están obstruyendo. ¿Y qué más pedimos? ¿No? VIH, le mandamos al reumatólogo, si que busque lupus, esclerodermia, artritis reumatoide, mandamos al toxicólogo que vaya a buscar metanfetaminas, al cardiólogo que descarte falla del BI, pruebas de vasorreactividad en cateterismo cardíaco y todo el dato que ya habíamos mostrado para hacer reactividad. ¿Ok? Bonito, ¿no, doctores? Y terminamos estas preguntas y vamos al tratamiento y con eso terminamos la clase y no les quito más de su tiempo, doctores. Más bien, muchas gracias.
Esta pregunta está bonita. En hipertensión arterial pulmonar, el hallazgo típico, las pruebas de función pulmonar es, dice, obstrucción severa al flujo, esto es en EPOC, ¿no? En EPOC. Restricción pulmonar marcada, esto es EPID. EPID. Reducción aislada de la DLCO2, que es la difusión del monóxido de carbono, esta, ¿no? La que más. ¿Por qué hay reducción? Porque hay engrosamiento de las arterias pulmonares. Volúmenes pulmonares normales con hipercapnia. No, esta hipercapnia más sería de obstrucción, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Son con volúmenes pulmonares normales con hipercapnia. Aumento de la capacidad vital forzada, no. Esto es más de patologías de parénquima pulmonar. Entonces, lo que más aquí destaca es el inciso C. Bonita pregunta. Pescadita. En estudio de elección para descartar, dice, ¿no? Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ¿cuál es? Aquí esto cambia todo, ¿no? Esto, si es agudo, es angiotomografía, pero si es crónico en hipertensión pulmonar, eso, muy bien, Nicole, Andrés, Pablo, excelente, doctores. Muy bien, gamografía de ventilación, perfusión, muy bien. A ver, veamos esto. Esta está bonita. Miren, a ver. El criterio hemodinámico fundamental para diagnosticar hipertensión pulmonar mediante cateterismo cardíaco derecho. Listo, esta es clave. A ver. Presión de oclusión de la arteria pulmonar, dice, ¿no? Oclusión, más de 15. No. ¿Esto qué es? Esto es falla del ventrículo izquierdo, VI. ¿Ok? Resistencia vascular menos de 3, no, tiene que ser más de 3, por eso hay hipertensión, ¿no? Aumento de la resistencia. Esta puede ser, ¿no? La media se la toma, puede ser, pero es 25, esto era antes, ¿no? Esto era antes, ¿ok? Y esto de gasto cardíaco reducido, no se toma para hipertensión. Eso, ¿no? Muy bien. Muy bien, Elizabeth, Juan, Rodrigo, muy bien, doctores. Es una presión arterial pulmonar más de 20. Excelente, capísimo, doctores. Muy bien. Prueba de vasoreactividad. Ah, esta, ¿ven? Esta es clave para retroalimentar. ¿Cuándo es positivo? ¿Cuándo se dice que es positivo? Fácil, ¿no? Primero tiene que reducir la presión de la arteria pulmonar. Menos del 5% hemos dicho, ¿no? Que estos pacientes. Esta reducción tiene que ser mayor o igual a 10 milímetros. Si el paciente estaba con 50 y le damos óxido nítrico inhalado y tiene 39, ¿no? 39, ¿no? Ya cumple el criterio. Porque ¿cuánto saca la diferencia? 11 la diferencia, ¿no? De 50 descendió hasta 39, ¿no? Entonces, prueba de vasoreactividad positiva, ¿no? Excelente, muy bien, doctores. Y con eso terminamos. Y ahí, no, clasificación. ¿Ves? Harrison recién nos va con la clasificación. Pero esto ya sabe, ¿no? Ya me lo voy a hacer rápido. A ver, no, me lo voy a hacer rápido. Miren. Tipo 1, a ver, ¿esto es 1? Sí, es la más difícil de diagnosticar. Tiene resistencia vascular pulmonar alta y presión de oclusión baja, por sentido común, por razonamiento fisiológico. Esta a la vez se subdivide. Idiopática, como el doctor House decía, ¿no? Que los médicos no podemos desconocer por idiotas. Hereditaria, ¿cuál es el gen más importante? La proteína morfogénica asociada a hueso, al receptor 2. Clave esto. Inducida por fármacos, metanfetaminas. Nos pueden preguntar, ¿qué medicamento está asociado a hipertensión pulmonar tipo 1? Las metanfetaminas. Listo. También están asociadas a esclerodermia, VIH, hipertensión portopulmonar y las cardiopatía congénitas. Cuidado en el examen, pregunten, ¿no? Paciente con esclerodermia, con artritis reumatoidea, viene por disnea, presíncope, dolor, tiene hipertensión pulmonar. ¿Qué tipo sería? No, pueden preguntar. Cualquiera que se relacione con enfermedades reumatológicas, esclerodermia, por ejemplo, es tipo 1, ¿ok? No, cuidado que fallan en el examen de autores. Tipo 1. La tipo 2, falla izquierda. Listo. Lo que tú quieras. Valvulopatía mitral, aórtica, un paciente que se haya infartado, hipertenso, todo lo que tú quieras, ¿vale?
Esta es una hipertensión pulmonar postcapilar. Bueno, la tipo 3 por parénquima pulmonar, EPOC, fibrosis pulmonar, apnea, hipoventilación, ¿no? Tipo 3. La tipo 4 es por hipertensión, ¿ok? Por ejemplo, acá en Bolivia no he visto cirujanos cardiovasculares que hagan endarterectomías. Si ustedes me preguntaran, ¿cuál es el tratamiento, doctor, para hipertensión pulmonar tromboembólica crónica? Es la endarterectomía pulmonar. En Bolivia no he visto. En otros países sí, y los pacientes se mueren, ¿no? Hay que cuidar al bebé, rodo. Entonces acá, ¿cuál es el diagnóstico? Ventilación, perfusión, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? La endarterectomía pulmonar. Listo, listo. Y en cuanto a medicamentos, el Río Siguat es el único medicamento para hipertensión pulmonar crónica, tromboembólica, ¿ok? 3 cositas tenemos que aprender para el examen del grupo 4. Ventilación, perfusión, endarterectomía y el Río Siguat, ¿ok? Este activa un segundo mensajero que es el adenosín monofosfato sílico para poder vasodilatar las arterias pulmonares, ¿ok? Y el grupo 5 es todos, ¿no? Anemia, sarcoidosis, esquistosomiasis, enfermedad renal crónica, otros, ¿no? Grupos diversos, multifactoriales asociados a hipertensión pulmonar. Como ustedes verán, hipertensión pulmonar es un tema extenso, ¿no? Y con esta clase creo que lo he resumido muy bien, al punto, y qué es lo que deberían de preguntarnos, no preguntar macanas, ¿no? Y con este resumen ya terminamos, ¿no? Cómo hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar con precapilar, postcapilar y en base a la presión de oclusión de la arteria pulmonar que ya hemos visto. Tratamiento. Con eso terminamos. Y nos vamos a escuchar todos los conflictos de todo nuestro país, ¿no? Vamos al tratamiento. Disculpe, creo que no se está grabando la clase. Ah, perdón. Es que esta mi señal en el hospital está una macana. A ver dónde estás grabando. Recording in progress. Ya. Con eso terminamos en tratamiento. Como hay aumento de la resistencia pulmonar, pues hay que vasodilatar. No hay otra. Para el ventrículo derecho, no hay un medicamento, ya le vamos a hacer cisto, le vamos a mejorar. No. Lo primero que tenemos que hacer es vasodilatación pulmonar. ¿Ok? Cuando el ventrículo derecho ya esté tronado, es inotrópicos, pero esto ya es en internación. Y luego sería trasplante cardíaco pulmonar. Entonces nos vamos a enfocar a la vasodilatación pulmonar por 3 vías. 3 vías. Ustedes saben que la endotelina, el receptor de la endotelina, el ET1, es un vasoconstrictor pulmonar importante. Vasoconstrictor. Entonces tenemos antagonistas, tenemos que usar antagonistas de la endotelina, ¿no ve? Antagonistas. De esta endotelina, los antagonistas, tenemos el macitentan y otros que van a actuar como vasodilatadores aumentando la liberación del óxido nítrico, adenosín monofosfato, es el Río Siguat. Estos medicamentos probablemente les sean un poco no tan usados en nuestro medio, ¿no? Porque no diagnosticamos frecuentemente. Entonces, una vía es agonistas de la prostaciclina, los famosos prostanoides. Estos prostanoides son vasodilatadores, tenemos que vasodilatar el pulmón. ¿Cuáles vamos a tener? 4, por lo menos. El epoprostenol, ¿ok? El trenoprostinil, el iloprost y el selexipag. Esta, la verdad, no la conozco, solo por teoría. Estos medicamentos sí hemos usado en algún momento para falla ventricular derecha. Por ejemplo, el más usado es el epoprostenol que tenemos en nuestro medio para bajar la hipertensión pulmonar. ¿Ok? Hay otro medicamento, a ver, luego les voy a comentar eso. Entonces, esos dos con vía de las prostaciclinas. Luego tenemos los antagonistas de los receptores de la endotelina. 3 famosos. El bosentan, el ambrisentan y el macitentan. Son antagonistas de la endotelina. ¿Qué hace la endotelina normalmente? Vasoconstricción. Entonces, antagonizamos con estos. Estos se usan en la parte crónica, ¿no? Y todos son por mecanismo por vía oral. Y otro en la parte que esto también tenemos en nuestro medio
es la deficiencia, digo, el óxido nítrico inhalado. Este óxido nítrico podemos usar con medicamentos que pueden estimular la liberación de óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico es un vasodilatador, ustedes saben. Entonces, por ejemplo, al óxido nítrico podemos tenerle muchas funciones como vasodilatador a nivel pulmonar y extrapulmonar. Una para esta son los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Normalmente, en el segundo mensajero tenemos el GMPC, ¿no ve? Aquí está, el guanosín monofosfato cíclico. El guanosín monofosfático cíclico y el adenosín monofosfático cíclico a nivel celular aumentan las concentraciones y liberan o hacen vasodilatación, ¿no ve? Eso ya lo sabemos por fisiología básica. A este AMP cíclico, ¿quién la destruye? ¿Quién la cataboliza? Pregunta para ustedes. Vuelvo a decir, al AMP cíclico, indirectamente, que es un vasodilatador, ¿quién la cataboliza? ¿Quién la degrada? Lo mismo el GMP cíclico. Al GMP cíclico, ¿quién la degrada? A ver, escriban en el chat. No es la adenilciclasa. La adenilciclasa, Van, es la que forma. ¿Te acuerdas? Adenosín monofosfato, adenosín difosfato, adenosín trifosfato. ¿Te acuerdas, Iván? En bioquímica hemos llevado eso. Eso, muy bien, Grace. Capísima, Grace. Buen nivel. Muy bien, Jessica. La fosfodiesterasa es la que degrada a estos segundos mensajeros. Entonces, como yo no quiero que degrade, quiero que esté el AMP y el GMP, voy a usar inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Cuáles tenemos de estos inhibidores? El sildenafil y el tadalafil. Sildenafil o tadalafil. Este sildenafil tadalafil también se usa para disfunción eréctil o para potenciar ciertas funciones en el masculino. ¿No ven? Esto es lo mismo. Doctor, entonces en hipertensión pulmonar se usa para la Viagra se usa para hipertensión pulmonar. Sí, ¿ok? Sí, se usa. Cuando tenemos ese tipo de pacientes en hipertensión pulmonar, está como potencial para usarse, ¿ok? Entonces el riociguat también está probado para estimular la guanilato ciclasa para tener mayores concentraciones del GMP cíclico y aumentar la vasodilatación. Bueno, entonces, ¿qué nos dice nuestro libro de Harrison como objetivo para mejorar el perfil de riesgo clínico? Primero, catalogar qué clase funcional es, realizar la caminata de los 6 minutos, que debería estar más de 440 metros. Yo creo que sería muy, no sé, no voy a decir malcredeces, pero imaginen que nos pregunten, ¿cuánto de caminata a los 6 minutos tiene que ser la estrategia terapéutica en hipertensión pulmonar? No mames, ¿no? O sea, esto es más de técnico de fisiología respiratoria para el neumólogo. El ProBNP debería estar casi normal y en la parte hemodinámica, ¿no? Un buen gasto cardíaco con un índice cardíaco mayor o igual a 2.5 y una presión de la aurícula derecha que debería estar entre 0 a 3, máximo 5, ¿no? Que es normal en estos. Luego, el libro de Harrison habla de varios estudios, ¿no? Varios estudios. Eso no tienen que preguntar, porque actualmente hay otros estudios, ¿no? De superioridad. Por ejemplo, un estudio relevante es el Ambition. El estudio Ambition ha visto pacientes con hipertensión pulmonar que combina el ambrisentan, que es un antagonista de la endotelina, el tadalafil, un inhibidor de la fosfodiesterasa, y estos dos han sido superior en cuanto a estos pacientes como terapias combinadas y han demostrado disminución del 50% del riesgo de deterioro en pacientes con hipertensión pulmonar. Nada más, no deberían de preguntarnos, pero ahí les dejo el dato como en este estudio. Luego tenemos pacientes, un paciente que llegue con hipertensión pulmonar se los estratifica, ¿no? Si es de riesgo bajo intermedio o es de riesgo alto. A estos ¿cómo se hace el riesgo? En base a varios estudios, ¿no? Ecocardiográficos, estudios de fisiología respiratoria y otros. Entonces, cuando es de riesgo bajo intermedio, se inicia terapia con
antagonistas de la endotelina, inhibidores de la fosfodiesterasa. En riesgo alto ya se incluye un prostanoide intravenoso que estos pacientes ya se los internan, ¿ok? Cuando hay falla terapéutica con estos dos, vamos a la triple terapia, ¿no? Antagonistas de la endotelina, inhibidores de la fosfodiesterasa y prostanoides para hipertensión pulmonar. Y si no mejora con ninguno de estos, se los cataloga trasplante pulmonar. Para nosotros soñar en Bolivia, todavía no se ha hecho trasplantes pulmonares exitosos como tal, ¿ok? Muy bien, doctores, aquí tenemos las dosis de tratamientos para hipertensión pulmonar aprobados por la FDA. Miren el epoprostenol, liloprost, que es el inhalado, y luego tenemos otras, ¿no? En nuestro medio tenemos el sildenafilo, tadalafilo, entra por contrabando de Brasil, Argentina, Perú, el río Siguat. ¿Qué más había en nuestro medio? Bosentan en algún momento igual ha entrado por, ¿no? Y el epoprostenol. Y otro medicamento en la parte aguda, por ejemplo, es la milrinona. La milrinona baja la resistencia vascular y aumenta el inotropismo del BD. Esto usan harto en parte pediátrica, en cirugías cardíacas en niños, ¿ok? Eso para el TIP, ¿no? En nuestro medio, en nuestra vida real. Entonces, resumen, 3 vías terapéuticas. Vía prostaciclina, el aumenta la prostaglandina y 2, disminuye el tromboxano a 2, vía óxido nítrico y vía endotelina. Esos 3 vías tenemos, ¿ok? Y los prostanoides es la vía más potente para bajar la hipertensión pulmonar. Ahí tenemos el epoprostenol que ya les había comentado. Luego tenemos los antagonistas, los receptores de la endotelina. Ahí en sus principales tenemos el bosentan, nuestro, ¿no? Como principal representante. Y los vías del óxido nítrico, ahí vamos a tener los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, el sildenafilo, tadalafilo, con el objetivo de aumentar el guanosin monofosfato cíclico. Y el río Siguat, recuerden, para hipertensión pulmonar tromboembólica, el tipo 4, ¿ok? Y luego el libro de Harrison habla de necesidades futuras, que ahí lo único relevante que hemos sacado es mejorar el diagnóstico temprano, las nuevas terapias, grupo 2 y 3 es una necesidad urgente en falla cardíaca izquierda y estos pacientes deberían ser tratados en centros especializados. Con eso hemos terminado, doctores. Muchas gracias por estar en esta clase. Espero que sigan estudiando, rájense, den lo mejor. Es el único mes que llega enero y listo. Con eso ya en marzo, abril, a incorporarse a la residencia con la mejor actitud y resolvemos con esto algunas preguntitas. Recording